Aumentan las restricciones durante la cuarentena. A partir del lunes, los permisos temporales individuales se reducen de 5 a 2 por semana en horario diurno. Durante la noche continúa la vigencia del salvoconducto. El permiso único colectivo ahora deberá ser solicitado también por los funcionarios públicos, servicios de alimentos y comercio esencial. Paralelamente, el Congreso aprobó sanciones más duras para los que no cumplan el confinamiento obligatorio. Ahora penas de cárcel de 5 años y multas millonarias. Fuertes lluvias en la zona centro-norte del país. La ONEMI anunció alerta amarilla para 5 comunas de la región de Coquimbo ante la posibilidad de aluviones y derrumbes. Las fuertes precipitaciones provocaron la inundación del Hospital San Pablo. También hay una advertencia meteorológica para el Biobío. En Santiago, la lluvia podría volver el viernes. No se ha hecho nada hace más de 25 años que yo llevo acá en la zona y sigue siendo un pozo de agua. Caía agua, barro, tierra, de todo, pero era impresionante la cantidad de agua que caía. Como río que caía el agua. Se hacía como 2 años que no llovía tanto como ahora. Llueve de vez en cuando y es bueno que la lluvia aparezca por estos lados. Donde hubo tanto viento, me tiró el palo abajo, me botó todo y se me empezó a mojar completa la casa. El COVID-19 provocará la crisis económica más grave de los últimos 35 años en Chile. Esta es la lapidaria conclusión del Banco Central en el segundo informe de política monetaria de este año. La proyección agrega que la caída del crecimiento podría llegar al 7,5% y la inversión se va a desplomar en lo que resta del año. Y regresó la Premier League tras 100 días de para por el COVID-19. Y en Italia, Nápoles está en fiesta desenfrenada y sin precaución sanitaria tras el título del Napoli por Copa Italia. Y Marcelo Ríos se enreda en pelea por Twitter con otro polémico del tenis. Esto y más en 24 horas. Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a la revisión de las noticias en esta jornada en la cual el gobierno descartó hibernar por completo la región metropolitana, pero adoptó medidas más estrictas para los permisos temporales. De hecho, los redujo de 5 a 2 semanales. Hoy el Ministerio de Salud agregó los 31.000 casos que no se habían contabilizado, con lo cual superamos los 220.000 contagios totales y fueron informadas 232 nuevas muertes por COVID-19. La autoridad no descarta seguir profundizando en las restricciones. La hibernación no es una posibilidad porque eso implica que las personas no puedan acceder a abastecimiento y servicios esenciales. Y con una ciudad obviamente paralizada puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad. Se descartó de plano la hibernación, el término acuñado por Espacio Público y que se proponía como una salida para poder rebajar el número de casos nuevos, los que hoy llegaron a los 4.757. En total, hay 35.082 casos activos. Se desecha esa solución en particular, pero no el diagnóstico. Ante los alarmantes números hay que reducir la movilidad sí o sí. Y para eso se decidió restringir una vez más la cantidad de permisos individuales. Se autorizarán solo 2 a la semana. Además, otros rubros como los trabajadores públicos y el servicio de alimentos y comercio esencial también necesitarán tener su permiso único colectivo. Hemos escuchado muchas denuncias de personas que están siendo llamadas a trabajar en empresas que no son rubros esenciales. Las empresas que abusan de estos permisos están cometiendo un delito. Se les pide además a las empresas esenciales que disminuyan la cantidad de personas con trabajo presencial y están evaluando restringir el número de compañías que puedan solicitar estas facilidades. Se van a notificar cuáles son aquellas que pueden seguir funcionando. Obviamente se está haciendo una evaluación a aquellas empresas que no son esenciales y se van a restringir los permisos para que solamente aquellas empresas esenciales puedan seguir circulando. Las ópticas se mencionaron como un posible rubro a restringir, pero la autoridad no los indicó como parte del problema. ¿Qué pasará con el servicio de delivery? Antes podían circular con carnet de identidad y credencial, ahora se les solicita un permiso único colectivo y se verifica que ninguno de ellos tenga posibilidad de contagio. Las medidas no se ampliarán para este rubro. Entendiendo que son fundamentales para poder llegar con los servicios de primera necesidad y con los bienes de primera necesidad a las
casas de las personas que se encuentran en cuarentena. Todas restricciones que apuntan a bajar estos índices. La curva de positividad diaria llegó a su cifra más alta en los últimos días, 37,35%. El incremento de exámenes PCR también es una necesidad en el contexto actual. Esta semana van a aumentar 6 laboratorios más. La próxima semana hemos conversado con la subsecretaria de Ciencias porque van a incorporarse 12 laboratorios más. 232 fue la trágica cifra de fallecidos informados, es decir, 3.615 víctimas del COVID-19. Por eso, sumado a los efectos que pueden tener nuevas medidas restrictivas, es que también se esperan resultados a partir de una mejora en la trazabilidad y aislamiento de los casos. Hay 137 residencias sanitarias en todo el país, en total 6.610 cupos disponibles. Solo en la región metropolitana todavía hay 1.912 vacantes. Se van a inyectar 55.000 millones de pesos a la atención primaria justamente para reforzar todas las labores relacionadas con ese tipo de acciones. Si es necesario adoptar aún más medidas de las que ya se han adoptado, se va a hacer. Lo que aún no se sabe con certeza es si se ampliará el rango horario del toque de queda, que actualmente rige entre las 22 horas y las 5 de la mañana. El toque de queda ha sido una medida realmente muy buena porque permite detectar de mejor manera las bandas delictuales y permite un control mucho más serio de la ciudad. Esta es una medida que se analiza permanentemente, está en permanente evaluación. Las cuarentenas totales que hoy están vigentes se mantendrán. Además, se incorporaron las comunas de Los Andes, San Felipe, Rancagua, Machalí y la zona urbana de Curicó, a partir de este viernes 19 de junio a las 22 horas. Bueno, todas las nuevas restricciones para que usted esté bien informado y los detalles de los nuevos permisos puede revisarlos en nuestro portal 24horas.cl. Está toda la información que usted necesita. Vamos a revisar otras noticias. Esta tarde el Congreso despachó la ley que aumenta las sanciones a quienes no respeten estas restricciones sanitarias. Las penas podrían llegar incluso a los 5 años de cárcel, aunque un grupo de diputados anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la ley. Esto es lo que ha generado la porfía de los ciudadanos o la poca empatía con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Comportamiento que produce que las cifras de contagios sigan en aumento y que las medidas para frenar o disminuir el flujo de personas en las calles deban ser cada vez más drásticas. Se reforzará aún más todas las fiscalizaciones que se están realizando. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con aquellos que circulan caminando o en vehículos por las calles. En este caso, ya se está reflejando. Donde hay controles, este es, en algunos casos, el panorama. Filas extensas, con largos minutos de espera, porque todos, absolutamente todos, serán controlados en puntos específicos. Va a haber una fiscalización en terreno extraordinariamente rigurosa y rígida. En todas las avenidas relevantes importantes, aunque ello signifique largos tacos y tendrán que pagarse las consecuencias, las demoras, en aras de lograr recuperar la salud de los chilenos. Y también a quienes lo hacen como peatones. Si hay una persona fiscalizada, incumple el artículo 318, arriesga penas que van desde los 61 días a los 540 días de cárcel o multas de 300 hasta 1 millón de pesos. Esto ya sea por no andar con el salvoconducto, por estar contagiado o circulando en la vía pública o por hacer una fiesta. Nosotros llevamos más días de cuarentena que Wuhan, que París, que Londres, que España. Si queremos realmente que se aplane la curva, necesitamos un confinamiento real. Pero esto tiene que ir aparejado de mayor fiscalización, algo disuasivo, que la multa aumente, que sea un confinamiento de verdad, una prisión preventiva. En Santiago todos los fines de semana tenemos fiestas clandestinas. Pero esos porfiados que abusan incluso de su suerte, porque pese a haber sido detenidos en 16 oportunidades, siguen en sus casas, podría no durarles mucho tiempo. ¿Por qué? A contar de los próximos días, la penalidad va a ser de 5 años. Y el que la infringe va a tener que someterse a esa penalidad porque no puede haber contemplación con quienes están, entendámoslo bien, poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas. El Congreso despachó este miércoles la ley que aumenta las penas a los que infringen la ley sanitaria, que
va para aquellos que la incumplen por primera vez, hasta 3 años de presidio y multas entre 500.000 y 10 millones de pesos. El que sepa que está contagiado y aún así no respeta el artículo 318 arriesga hasta 5 años de cárcel y una multa hasta los 12.500.000 pesos. Y por último, el que obliga a un subordinado a trabajar presencialmente cuando éste se encuentra en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio podría ser sancionado con 3 años de reclusión y multas de 500 a 10 millones de pesos. Pero esto aún no está promulgado porque el diputado socialista Marcos Silavaca anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. Esta norma hoy día presenta graves vicios de constitucionalidad en derecho penal estricto. Entonces esperamos que en definitiva sea el Tribunal Constitucional quien defina la constitucionalidad de la norma en particular. Si es que el Partido Socialista presenta esto ante el Tribunal Constitucional, se va a retrasar, a demorar, quizás a paralizar la ley. El anuncio que realizó la bancada socialista será respaldada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y los regionalistas verdes. Necesitan 40 firmas para impugnar la ley. Mire, eso es un anuncio, hay que ver si es que efectivamente ello ocurre, pero también yo quisiera ser muy claro, este proyecto avanzó con amplia mayoría y de hecho en el Senado lo aprobamos por una votación muy importante donde los parlamentarios y senadores del Partido Socialista concurrieron con su voto favorable. Tienen 5 días para presentar la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional. Por ahora, en las calles de nuestro país siguen desplegados más de 70.000 efectivos militares y policiales fiscalizando a aquellos que incumplen la ley y ponen en riesgo sus vidas y la de los demás. Bueno, y en tanto crece la alerta en China ante el repunte de casos de COVID-19 en su capital, aunque se descarta que el salmón haya exportado el único origen de este nuevo rebrote. Se señala que es de la misma cepa del coronavirus que Europa apenas está superando. El gigante asiático revive la pesadilla del coronavirus, esta vez en su corazón, la ciudad de Beijing. Más de 1.250 vuelos de entrada y de salida a Pekín han sido cancelados y el temor de un nuevo aislamiento se percibe en los aeropuertos. Apenas el pasado 6 de junio, Pekín se había despedido de las medidas de control de temperatura a la entrada de las viviendas y los locales comerciales, también de la obligación de llevar mascarilla y de las restricciones para salir de la ciudad. Espero que esto se calme pronto. Apenas se estaban suavizando las restricciones. Podíamos viajar y visitar a la familia. Pero ahora que el brote ha vuelto a ocurrir, puede que los planes para los próximos 6 meses estén arruinados. Y es que tras confirmarse los primeros contagios, se ordenó el cierre de colegios, universidades y mercados subterráneos y se han aplicado más de 350.000 test de diagnóstico. Ya son casi 140 los contagiados en los últimos días tras el brote que se registró en el mercado de Qinghai, el más grande de Asia. La principal hipótesis que se tenía hasta ahora del origen de este nuevo foco del COVID-19 era un salmón del mercado, lo que hizo que China suspendiera de inmediato la importación de este producto desde países como Noruega, Australia y Chile. Sin embargo, se ha descartado que este sea el único vehículo de este brote. Tuvimos un buen progreso, particularmente para el aislamiento de la cepa del virus. Claramente indica que es diferente del que teníamos hace 2 meses. Es la cepa epidémica proveniente de los países europeos. Aunque las medidas han sido más estrictas en el distrito suroeste de Fengtai, que acoge ese mercado en donde se detectó el nuevo brote, los habitantes de Pekín temen entrar en un aislamiento como el que vivió Wuhan cuando se originó la pandemia. Por supuesto que estoy preocupado por la situación. Justo cuando pensábamos que habíamos contenido el virus, de repente tenemos este gran brote de nuevo. Creo que las medidas de contención son un poco excesivas. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a que China comparta la información sobre el genoma de esta nueva cepa del virus, aunque destacó las medidas adoptadas ante la reaparición del brote. Creo que es importante tener en cuenta que cada país es diferente y ciertamente es preocupante que esto suceda en China, en donde pasaron más de 50 días sin tener una transmisión local significativa, así que debe ser investigado y controlado.
El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China aseguró que el nuevo brote podría haber comenzado en mayo y que es posible que hubiese muchos portadores asintomáticos o leves en ese mes, lo que explicaría la alta concentración del virus en el entorno de este mercado que abastece al 70% de la capital china. Bueno, se lo comentábamos en nuestros titulares, nuestro país va a vivir la peor contracción económica de los últimos 35 años a propósito del coronavirus. Estamos con Andrés Vial, nuestro editor de Economía, para desmenuzar estas cifras y ponerlas en perspectiva. Andrés, ¿cómo te va? Justamente estamos revisando el tema del rebrote en China y si ese rebrote se generaliza en otras economías, las cifras que vamos a ver ahora pueden ser incluso peores. Pueden quedar cortas. Exactamente, porque recordemos que el 40% de nuestra exportación de cobre va a China. Vamos con esta radiografía que entregó hoy día el Banco Central, el famoso IPOM. Es una radiografía de las proyecciones que va a pasar con nuestra economía este año 2020. Se entrega cada 3 meses. Mira, en el mes de marzo, Iván, de acuerdo al Banco Central, íbamos a caer entre 1,5 y 2,5. En ese minuto se criticó a Mario Marcel, presidente del Banco Central, diciendo, a ver, son muy auspiciosas con la información que teníamos a marzo. Bueno, él dijo, espere 3 meses, el próximo trimestre, este IPOM, estas proyecciones que se iban a entregar en junio. Se entregaron hoy día tempranito, 8:30 de la mañana, y mira, entre menos 5,5 y menos 7,5. Mira, ni el Banco Mundial ni la OCDE había proyectado números como está hoy día presentando el Banco Central. Una caída de hasta menos 7,5%, tú lo decías. Esta es la mayor contracción de nuestra economía en 35 años. Y los números a los 80 para llegar a algo parecido. 82, más o menos, una caída del 12% de la economía. La crisis del 81, crisis del 82, que fue brutal. Exactamente. Entonces, hasta 7,5% y los números, de acuerdo a lo que está pasando, por ejemplo, este rebrote en China, el número podría ser incluso peor. Algunos economistas dicen la economía puede llegar a caer hasta un 10%. Vamos con la siguiente gráfica. ¿Qué pasa el próximo año? Hay un rebote mayor del que se esperaba en marzo, pero eso no es una buena noticia, porque se los voy a explicar. El 2021 espera el Banco Central que crezcamos entre 4,75 y 6,25, una suerte de rebote. Claro, un rebote mayor que el que se esperaba en marzo, que era entre 3,75 y 4,75 para el próximo año. ¿Pero por qué es malo? Porque vamos a partir de más abajo. La tasa de comparación es muy baja. Exactamente. El punto de referencia de donde vas a, entre comillas, iniciar este salto de rebote va a ser más abajo. Entonces, en términos de números, nuestra economía va a ser más pobre. El próximo año la partida va a ser peor. Para que la gente también lo entienda, esta es una previsión que se hace al 2021 sin tener claridad de cuánto tiempo más va a durar la crisis sanitaria. El Banco Central lo que está esperando es que el tercer trimestre se reactive la economía, comience la apertura, comience el levantamiento de las cuarentenas. Esto en el tercer trimestre, a partir del mes de septiembre, por lo menos. Aquí es un escenario posible. Es un escenario posible, pero también puede ser que las medidas sanitarias tengan que ser más extensivas. Justamente este demoledor análisis del Banco Central, en la nota de Jaime Quesada. Hoy día estamos en un momento de alta incertidumbre. Y eso, sin duda que golpea a las personas en su casa a través del consumo, a través del empleo, a través de las decisiones de inversión. Pensar que la economía se podría empezar a abrir durante el mes de septiembre, yo diría que hoy día es el escenario central, pero la posibilidad de que eso no suceda también es alta. Una cifra muy mala, catastrófica, pero que a nadie puede sorprender. Fue un informe demoledor, casi sin matices, marcado por el coronavirus y sus consecuencias. Cada 3 meses el Banco Central actualiza las proyecciones de crecimiento, inversión, consumo. Todos los números para este 2020 están en rojo. Los consumidores evitan consumir, previendo tiempos peores. Las decisiones de inversión se postergan significativamente porque no se sabe cómo va a estar la economía en un tiempo más. Las estimaciones hablan de una caída entre el 5,5 y 7,5% en la actividad durante este año. Chile vivirá la peor contracción económica en más de 3 décadas. El Banco Central en general se está dando cuenta que gran parte de lo que va a acontecer durante este año 2020 va a depender de cuán capaces somos de controlar la situación sanitaria. Y todo está indicando que no hemos demorado mucho más allá de lo que se pensaba. La inversión también tendrá un derrumbe histórico, casi un 16%, y la peor noticia es que al parecer aún no tocamos fondo. La economía seguirá cuesta abajo por varios meses más. Las cifras de mayo y las que vamos a conocer hacia adelante, la verdad es que pudiesen ser incluso peores de las que ya hemos recibido. De hecho, nosotros proyectamos que la economía mostrará crecimientos trimestrales de menos 15%.
aproximadamente. El presidente del Banco Central aseguró que continuarán implementando medidas de estímulo y valoró el Acuerdo Nacional por la Protección y Reactivación Económica. El informe de política monetaria además estima que el 2021 Chile podría crecer incluso sobre el 6%. Sin embargo, no sería suficiente para recuperar lo perdido. Cuando las economías comienzan a recuperarse, aun cuando esto sea a una velocidad relativamente moderada, es muy importante contra qué se están comparando. Con la proyección que el Banco Central tenía meses atrás, con la que tiene ahora, en diciembre del 21, ¿la economía va a estar mejor o va a estar peor? La respuesta es, bajo esta nueva proyección va a estar mucho peor. El panorama aún se ve oscuro. La economía no levantará cabeza por varios meses y las consecuencias en el empleo e ingresos de las familias ya son evidentes. Un panorama realmente desolador. Ayer conversábamos, hoy también, del concepto, Iván, de la hibernación. ¿Cuánto podría afectar, tú crees, el concepto de hibernación en la economía, si es que se aplicase? Se lo preguntaron hoy día al presidente del Banco Central. Bueno, lo que pasa es que es complejo el tema porque no existe como concepto técnico. O sea, uno no puede, por ejemplo, a la OMS y buscar qué es la hibernación. Es meter la economía en un congelador, derechamente. Uf, yo imagino que iríamos más a piso. Pues, mira, vamos con la gráfica. Hoy día le preguntaron a Mario Marcel sobre el efecto en la economía de una hibernación. ¿Cuánto podría afectar la economía? Él dijo, un mes completo, fácil, una caída del 25%. Ese es el desde. Eso es dejando 25%. Solamente los servicios esenciales. Exactamente, caída de un 25% de la economía. Y recordemos que ya para el mes de mayo, en la encuesta de expectativas del Banco Central, sin hibernación, solamente con las cuarentenas, la encuesta de expectativas que se hace a varios economistas, se proyecta una caída de 15,5% para el mes de mayo. Otros números que entregó hoy día el Banco Central tienen relación con el empleo, con la Ley de Protección del Empleo, noticias que tampoco son positivas. Recordemos que ya hay cerca de 610.000 trabajadores acogidos a esta ley que permite congelar los contratos de los trabajadores con acuerdo con el empleador hasta que pase esta pandemia. El problema es que esta encuesta que hizo el Banco Central fue a 230 empresas, Iván, de todos los rubros. Antes de ver los números, que sobre todo la última lámina, la más dura de todas, pero son empresas de todos los rubros y todos los tamaños. De todos los tamaños, o sea, de todos los rubros. Mediana, grande, de todo, y de todos los rubros. Casi la mitad ya se acogió a esta ley, de acuerdo a esta encuesta del Banco Central. Y lo que decías tú, este es el número que más duele. De ellas, 1 de cada 2 cree complejo reintegrar al trabajador suspendido. Espérate, lo cual quiere decir que vamos a tener un incremento en el desempleo probablemente y va a ser sostenido en el tiempo. Mira, de acuerdo a las cifras de la Católica, lo revisamos la semana pasada, hoy día, respecto al año pasado, hay 890.000 desempleados más. Si le sumamos los 610.000 que están suspendidos hoy día, 1,5 millones de Sobre todo si la mitad dice que es difícil. 300.000 personas más sin empleo de manera permanente. Muchos de ellos, de estos trabajadores suspendidos, por ejemplo, hoy día que están trabajando en el delivery. Y ahí hay otra pelea que está subiendo la temperatura. ¿Por qué? Cobros excesivos, falta de regulación son las principales acusaciones que surgen desde el gremio de los restaurantes contra las aplicaciones de delivery. Aseguran que el valor de las comisiones por despacho llegan a un 30% y no ayudan a enfrentar la actual crisis que vive el sector. Algunos ya han optado por crear su propio sistema de despacho a domicilio. Han sido los días más duros para la gastronomía, así cataloga Jorge, dueño del restaurante Ají Amarillo, el actual presente que viven. Y han pasado 3 meses desde que bajó sus cortinas y se vio en la obligación de comenzar con el delivery, un sistema que le ayuda, pero que cada vez está más inconforme con los valores que cobran las aplicaciones. Si yo pudiera traspasarlos al cliente subiendo mis precios, estaría bien. No podemos hacerlo porque evidentemente la gente tampoco tiene plata. No podemos encarecer el producto más. En la actualidad, según cifras de la Asociación Chilena de Gastronomía, el despacho a domicilio representa hasta un 15% de la venta normal de los restaurantes y las aplicaciones les cobran hasta un 30% de comisión por cada despacho. Esto último, Jorge nos asegura que ha significado una importante merma en sus ingresos en esta pandemia. Se están quedando con gran parte de la utilidad, porque yo tengo 2 socios en este minuto. Tengo el delivery, que es un socio carísimo, y tengo otro socio, que es el Transbank. ¿Qué nos está quedando? Nada. Realmente nos estamos dando vuelta tratando de sobrevivir. Según nos cuentan los propios locatarios, si un plato cuesta 8.000 pesos, un delivery que cobra un 30% de comisión se queda con 2.400 pesos y solo 5.600 pesos sería la ganancia para los restaurantes.
Una cifra que a Manuel no le cuadraba. Él es dueño del café-restaurante Las Lanzas y nos cuenta que cotizó con las 3 principales empresas de delivery y que no llegó a acuerdo con ninguna por los valores de las comisiones. Por lo mismo, decidió crear su propio sistema. Hoy son sus trabajadores los que trasladan en sus autos los pedidos. No podemos depender de 3 empresas, llevándose sin costo ninguno el 30% de las ventas, obligándonos a nosotros a subir los precios o trabajar para ellos, finalmente. Lo que no es negocio. Reclamos del gremio gastronómico que desde 2 aplicaciones respondieron a través de comunicados. Por un lado, Uber Eats asegura que los porcentajes de las comisiones se establecen después de análisis de negocios y que han tomado medidas especiales para restaurantes pequeños y medianos. Desde Pedidos Ya señalan que hacen los esfuerzos para enfrentar este momento, pero que las comisiones permiten sostener el modelo de negocios, mientras que desde Rappi no se refirieron al tema. La que sí lo hizo fue la aplicación Justo, nueva en este mercado y que aseguró estar trabajando con comisiones más bajas. Pagan comisiones tan altas que se les hace muy difícil llevar un negocio rentable. En Justo creamos un canal directo y además le cobramos una comisión muchísimo menor. Mientras tanto, desde la Asociación Chilena de Gastronomía aseguran que esperan un gesto de todos los sectores para continuar con la viabilidad de los restaurantes. Hemos llamado a que todos los que son parte de esta cadena hagan un esfuerzo adicional dada la crisis que estamos viviendo en el sector. Conflicto que recién comienza y que desde los locatarios piden tener una mayor regulación en medio de días donde el delivery se vuelve uno de los principales protagonistas. Y este miércoles también la Cámara de Diputados aprobó el proyecto llamado Ingreso Familiar de Emergencia 2.0. De esta manera se ratifica el acuerdo logrado entre el gobierno y la oposición para esta iniciativa que busca beneficiar a 2,1 millones de hogares con al menos 400.000 pesos, es un hasta, más que un al menos, 400.000 pesos en el caso de una familia de 4 integrantes. El proyecto fue despachado al Senado con discusión inmediata y se espera que se convierta en ley antes de este viernes. Escuchemos al ministro de Desarrollo Social, Cristian Monque. Y agradezco desde ya a todos quienes desde la Cámara de Diputados y también desde el Senado aportaron en sus ideas durante esos días y también, no estando en la comisión, aportaron con planteamientos y propuestas y hoy día nos apoyan en la Comisión de Desarrollo Social con ideas, con sugerencias, con críticas también, que nos permite ir mejorando este planteamiento. Y también en la Comisión de Hacienda agradecemos mucho el esfuerzo y el planteamiento y el apoyo que hemos tenido para precisamente ir en ayuda y en beneficio de las personas que más lo necesitan. Medidas obviamente que se necesitan, Iván Núñez, sobre todo con los números que estamos viendo y lo que se viene. Bueno, es ingreso familiar de emergencia, naturalmente, para acceder, para la gente que no tenga registro social de hogar, y como tú bien decías, es un hasta, ¿no? Es 100.000 pesos de ingreso garantizados en una familia de 4. 400.000 pesos. Claro, sí. hasta 400.000. Y de ahí en adelante va decreciendo. Exacto. Andrés, muchas gracias, que esté muy chao. bien. Nosotros hacemos una pequeña pausa. ¿Llueve o no llueve en la región metropolitana en las próximas horas? Espérenos, estamos de regreso de inmediato. De regreso ya con las noticias, le contamos que el hospital de Coquimbo sufrió las consecuencias de las fuertes precipitaciones que se registraron en la región. Las unidades de alimentación y urgencias, donde se recibe a pacientes COVID, resultaron anegadas. Esta situación generó preocupación entre el personal médico y familiares de pacientes en medio de toda esta crisis sanitaria. No había balde que aguantara el aguacero. Así amanecía la unidad del Servicio de Alimentación de Pacientes del Hospital San Pablo de Coquimbo. El servicio de emergencia y box de atención, además de los containers donde hasta ahora funcionaban los departamentos de abastecimiento y finanzas, completamente inundados. Agua que provino de los ductos de ventilación, de lo que es la unidad de alimentación, la sala de espera de pacientes de la unidad de emergencia, un pasillo que hay también del consultorio adosado de especialidades médicas y un box de la unidad de imagenología. El video que está hoy día en circulación fue grabado alrededor de las 6:30, un cuarto para las 7, cuando llega nuestra primera funcionaria. Se comunica en forma inmediata con la gente de la Dirección de Operaciones, aislando el sector. Rápidamente se trabajó en la contención de los efectos de estas lluvias que afectaron a urgencias y a los sectores de alimentación, donde en su mayoría hoy reciben a pacientes COVID. Donde han quedado inhabilitados box de atención para pacientes respiratorios y sala de reanimación de pacientes respiratorios. Nosotros creemos que esta es una situación grave. Tuvo un problema en la Torre Antigua que afectó principalmente el área de alimentación, pero también
un sector del área de urgencia y los pacientes fueron trasladados a otra ubicación sin descontinuar la atención de salud. La verdad es que no hubo necesidad de ni trasladar pacientes, ni se interrumpió la alimentación de los pacientes tampoco. De igual forma, creció la preocupación entre los familiares de los pacientes. No debería pasar, está la embarrada en este hospital, muy mala construcción. O sea, de que encuentro malo porque todavía la cocina, que o sea, se mojó entera. O sea, nosotros estamos en un proceso de normalización de nuestros hospitales. Hay un proyecto de tener un hospital nuevo de aquí a 5 o 6 años más y por lo mismo nuestros hospitales antiguos tienen estas dificultades, digamos, año a año. Un recinto que data de la década del 70, pero que ya está en proceso su acopla al ala nueva de este hospital. Imágenes preocupantes que ya fueron resueltas y hoy cumple un rol fundamental en el tratamiento de los pacientes graves de COVID en Coquimbo. Y el gobierno finalmente decidió no acudir al Tribunal Constitucional por la aprobación del proyecto de ley que prohíbe el corte de los servicios básicos durante el periodo que dure esta pandemia. Recordemos que la iniciativa fue despachada por el Congreso el jueves pasado y ayer martes venció el plazo establecido para que el Ejecutivo llevara esta normativa hasta la instancia del Tribunal Constitucional, por lo cual el proyecto quedaría virtualmente listo para ser promulgado. El Ejecutivo ha mostrado reparos respecto a los alcances de esta ley, ya que implica la postergación de pagos a privados y eso podría constituir una infracción a normas establecidas en la Constitución. Ahora el gobierno tiene como última posibilidad para impedir esta promulgación enviar un veto en los próximos 25 días, alternativa que todavía no se habría descartado. Si no lo hace, el proyecto quedará listo para ser ley. Ya estamos de regreso para contarle que el Ministerio de Obras Públicas anunció una rebaja en las tarifas de las autopistas urbanas a contar del próximo 1 de julio. Esto se enmarca en el proceso de revisión de los contratos con las concesionarias y permitió, por ejemplo, eliminar los cobros por saturación en las vías. Hay un pórtico que en Vespucio Sur vale 1.800 pesos. A las 6 de la tarde y lamentablemente hay que pagarlo. Acabo de hacer un viaje de Quilicura a Las Condes, 3.788 pesos. Muy caro, sobre todo horas punta, que todavía corren. En la región metropolitana hay más de 3 millones de tag, televía utilizado para detectar el paso de un vehículo por el pórtico de una autopista concesionada. Elemento tecnológico que se ha convertido en un símbolo del reclamo de los automovilistas, por el valor de cada pasada y también por los reajustes que anualmente se aplican. Todo esto llevó al Ministerio de Obras Públicas a revisar los contratos con las concesionarias y anunció una rebaja a las tarifas de Costanera Norte y Vespucio Sur a contar del próximo 1 de julio. En cuanto a las autopistas Vespucio Norte y Autopista Central, también les corresponde aplicar una rebaja de tarifas importante a partir del 1 de julio, producto de los menores tráficos que hemos tenido en el segundo trimestre, al igual que en el caso de Costanera Norte y al igual que en el caso de Vespucio Sur, ya que así lo establecen sus contratos. En el caso de Costanera Norte, un viaje entre Vivaceta y Vespucio Poniente bajará de 3.752 a 1.876 pesos. Más de 40.000 pesos de ahorro en todo el segundo semestre. Y en Vespucio Sur, un recorrido entre General Velázquez y Santa Rosa también será más barato. 11.500 pesos menos en total para el tercer trimestre. Me parece bien porque yo gasto 140, 150 mil pesos mensuales en autopistas, pero la verdad es que creo que el problema de fondo sigue existiendo. Los valores aún siguen siendo altos. Los valores en congestión eran muchísimo más altos y la congestión estaba. Yo creo que hay que analizar si Chile se merece tener unas concesiones de este tipo, donde los contratos fueron muy favorables para los privados. Rebajas que según el MOB se explican por el menor tráfico vehicular de los últimos meses. Como ya tenemos la tecnología del tag, nosotros podríamos ir en tiempo real midiendo los flujos que hay en la autopista y que estas tarifas de saturación se vayan prendiendo y apagando dependiendo del flujo real que está circulando en la autopista. En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas y las empresas concesionarias se encuentran en pleno proceso de arbitraje.
por discrepancias en la interpretación de cláusulas que regulan las tarifas de hora punta y saturación. Desde el año 2017 que no se registraban precipitaciones como las de este miércoles en la región de Coquimbo. El sistema frontal dejó calles anegadas en La Serena, provocó además crecidas de ríos en el interior y tiñó de blanco los valles de Elqui y Limarí. En Valparaíso, en tanto, hubo deslizamientos de tierra en los cerros, además de marejadas con olas de hasta casi 5 metros. Aquí va bajando, recién bajando a esta hora, el estero El Coligüe, mire qué bonito, hacia Canela. Esto va recién a esta hora. Corrí para grabarlo. Mire hacia arriba cómo se ve. ¿Cómo no iba a ser grande la emoción si desde mayo del 2017 que el estero de Canela Baja, al sur de la región de Coquimbo, no traía agua? Así va el estero, así va el estero. Una maravilla, amigos. Región golpeada por la sequía, el sistema frontal dejó 30 milímetros de agua como promedio y también bellas postales en todo el territorio, concentrado en pocas horas de lluvia. Gracias a Dios que Dios nos ha bendecido después de 2 años y medio que no llovía así. Tenemos una concentración en la zona alta de alrededor de 30 centímetros de nieve. Si es que se logra apreciar, voy a poner el guante de referencia. Ahí estamos. Así quedaron los valles en los sectores precordilleranos, agua y nieve vitales para la agricultura de la zona. Para otros, una atracción que esta vez no quieren se convierta en un arribo de turistas. Pedirle también a la gente de La Serena, de Coquimbo, que no suban al valle, porque está lejos la nieve, así que no vengan, por favor. Que por favor no suban a la comuna de Paiguano. Está muy riesgoso el camino, hay bastante rodado y por supuesto acá nosotros nos encontramos con un control sanitario que solamente permite el ingreso a los visitantes de la comuna de Paiguano. Porque el agua es vida, el agua es esperanza, el agua es alegría y sobre todo acá en esta tierra donde hemos sido tan golpeados por la sequía. Así recibían en Punitaqui la crecida de los ríos, al igual que en Montepatria, donde la nieve tiñó de blanco el valle del Limarí. Con la lluvia tenemos mucho más trabajo. Para los crianceros, para los agricultores, la lluvia es súper bienvenida para todos. En la costa, lluvia y viento, marejadas que se dejaron sentir con fuerza en Tongoy y Guanaqueros y que se mantendrán hasta el viernes. Siempre se salen cuando hay marejado, ¿no? Sí, cuando está la mar así como la ve usted ahora, con temporal, siempre se paran. Desde el 17 de junio de 2019 que no llovía y la última lluvia que fue al menos acá en La Serena fue de 6,5 milímetros. En la región de Valparaíso fueron más de 40 milímetros de agua, todo acompañado de fuertes vientos en el borde costero. Parte de la playa cedió, producto de las grandes olas de hasta 4,5 metros. En los cerros porteños, 2 viviendas fueron afectadas por el deslizamiento de tierra. Rogando con toda la cascada que tenía encima, que no me cayera una piedra, nada, y tuve que saltar por la reja y al frente fui a buscar a mi vecino y le pedí que por favor llamara a bomberos y a carabineros porque se estaba deslizando el cerro. Ahí tiene las consecuencias. Y se sigue la lluvia y van a poner bolsitas de arena. Bolsitas de arena y con eso arreglamos todo, con el parche curita. Así lucía el Valle de Elqui una vez que la lluvia pasó, en una región que arrastra una larga sequía de más de 10 años. Pero algo de esperanza dejó el que es hasta ahora el sistema frontal más intenso en lo que va del año. Más que agradecido de Dios por todo esto. Bueno, y en un verdadero río se transformaron varias calles de la comuna de Huasco debido a un intenso temporal que afectó la región de Atacama. El evento meteorológico obligó a la ONEMI a decretar alerta amarilla para la provincia luego que cayeran 21 milímetros de agua en solo 5 horas. Chicos, esta es la situación actual en Huasco. Estamos un poco sobrepasados, la verdad, con la emergencia. Fue un abrupto despertar para decenas de familias de Huasco. Un sistema frontal que, si bien se había anunciado con anticipación, igual tomó de sorpresa a los habitantes del sector sur de la región de Atacama. Oh, la cagó, compañero, esta weá está me el río. Fíjate abajo que ahí, se me metió el agua. Donde con viento.
Estuvo muy intenso, después de las 5 a las 8 de la mañana estuvo muy fuerte. Desde la última vez del aluvión del M25 que no bajaba el agüita así en Huasco. Hace mucho tiempo que no había lluvia tan fuerte. Hacía como 2 años que no llovía tanto como ahora. Bueno, llevamos 8,8 milímetros de agua caída desde las 5 de la mañana hasta ahora, que son pasaditas de las 9:30, y la verdad es que eso es bastante, y por eso se han producido este tipo de situaciones, no solamente aquí en la calle principal, en el municipio, sino que también en las viviendas. Sacar eso para allá, hay que secar acá. Isabel fue una de las más de 800 familias afectadas con las precipitaciones que se prolongaron por más de 5 horas de manera continua. Se me mojó el dormitorio de mi hija mayor, el dormitorio mío donde yo duermo con mi niña chica y el dormitorio de mi otro hijo. Y se mojó entero. Temporal que azotó al resto de las comunas de la provincia del Huasco, lo que obligó a activar los planes de emergencia comunales para asistir a la población afectada. Nos reunimos también con la gobernadora provincial para la habilitación de un albergue que permita dar posibilidad a las familias que hoy día no pueden estar en su casa producto de este frente de mal tiempo. Hemos tenido problemas de corte de energía eléctrica, un transformador que reventó, pero ya fue reparado por CGE, y hemos tenido cortes en distintos sectores. Entre 10 y 21,5 fueron los milímetros de agua caída en la zona. La ONEMI, en coordinación con la Intendencia Regional de Atacama, declaró alerta amarilla. De tal manera de apoyar, ¿no es cierto?, y reforzar toda la ayuda necesaria. Precisamente para poder contar con instalaciones que permitan recibir algunas familias que tengan anegamiento de sus viviendas. Un evento meteorológico que, según la ONEMI, se podría extender hasta las primeras horas de este jueves. Lluvias que estuvieron cerca del promedio anual de precipitaciones en la zona, el cual varía entre los 30 a 40 milímetros de agua. ¡Oh, la cagó, compañero! Esta weá está me río. Bueno, chilenismo aparte, la verdad es que es una imagen que nos debe alegrar en general, porque que llueva, sobre todo en esa zona donde había más de 10 años de sequía, es una buena noticia. Estamos con Yael Chep aquí en el estudio para contarnos, Yael, cuánto llovió y qué se espera para los próximos días. Sí, efectivamente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les vamos a contar cuánto llovió. Vamos a partir por eso, de hecho. Y lo que es muy importante y relevante antes de eso es decir que si bien es muy bueno que llueva, ojalá que sea, como dijimos ayer, en forma más parcializada para no tener estos ríos y quebradas que se activan de un segundo para otro. Los invito entonces a revisar cuánto llovió, en donde afectó más las precipitaciones. Por ejemplo, tenemos acá el gráfico que nos muestra desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, donde podemos ver que fueron las precipitaciones más importantes en sectores costeros, fíjense. 20 a 40 milímetros, por ejemplo, en la costa de la región de Coquimbo, también en la región de Valparaíso, y además estuvo asociado a fuerte viento, 60 kilómetros por hora como rachas se registraron en la costa de gran parte de la zona central de nuestro país, hasta 50 milímetros en algunos sectores costeros de la región de O'Higgins, un poquito más bajo ya en la región de Ñuble, Biobío y también el Maule, donde si bien se acumuló bastantes precipitaciones, donde fue más fuerte este sistema frontal en sectores costeros, entre la región de Coquimbo hasta la región de O'Higgins. En sectores interiores también tuvimos precipitaciones que fueron un poquito más débiles, donde abarcaron más o menos hasta 20 milímetros en sectores de cordillera, precordillera de la región de Coquimbo. Solamente entre 5 y 10 milímetros cayeron en la región metropolitana. Por eso sentimos tan pocas precipitaciones en Quinta Normal, en el centro de Santiago. Tan solo fueron 5 milímetros los caídos, por lo tanto, seguimos en un junio muy seco por el momento. Seguimos entonces un poquito más al sur, entre 10 a 15 milímetros entonces cayeron entonces en la zona centro-sur de nuestro país. Vamos a ver entonces cómo se nos vienen los próximos días. ¿Sigue la lluvia? ¿No sigue la lluvia? Vamos a ver primero entonces la imagen satelital para ver el nuevo sistema frontal que ya se nos está acercando, y esta madrugada lo podemos ver acá. Esta es una imagen satelital en tiempo real, en este mismo momento. ¿Dónde viene el sistema frontal? Se los voy a mostrar aquí. Este es el sistema frontal que va a ingresar nuevamente y nos va a dejar precipitaciones bastante intensas. ¿Dónde van a ser esas precipitaciones bastante intensas? Bueno, esta noche vamos a tener fuerte lluvia. ¿Dónde? En la zona sur de nuestro país, principalmente entre las regiones de Los Ríos hasta la región de Aysén. Rápidamente este sistema frontal va a seguir avanzando hacia la zona norte, y ya durante la mañana las precipitaciones más intensas van a ser en la región de la Araucanía, en la región también del Biobío,
y durante la tarde también vamos a tener precipitaciones intensas en la región de Ñuble. Un poquito más hacia la tarde, eso de las 7 de la tarde, las precipitaciones más intensas van a estar también entre Ñuble, Biobío, la Araucanía y también en la región del Maule. A fines entonces de la tarde llegan estas precipitaciones a la región del Maule, que también pueden venir acompañados de rachas de hasta 60 hasta 70 kilómetros por hora. Va subiendo, pero hacia el norte este sistema frontal que es distinto del que está terminando ya. De todas otro maneras. sistema y va de sur a norte subiendo de nuevo. Eso es muy interesante lo que tú dices. ¿Por qué? Porque el sistema frontal que teníamos el día de hoy, el día de ayer, como era muy meridional, venía así. Entonces, claro, venía casi como vertical a la costa. Claro, y por eso se descargó totalmente en sectores de la costa y ya cuando pasó a sectores precordilleranos ya era bastante más débil. ¿Cómo se viene este sistema frontal que es totalmente distinto? Se viene muy zonal, viene así, prácticamente perpendicular a sectores cordilleranos y por eso también este sistema frontal se va a mover así y nos va a pegar tanto en sectores de la costa como en sectores interiores más o menos de la misma forma. El viento, eso sí, principalmente se va a registrar de forma intensa en sectores costeros. Entonces, tú me preguntabas por Santiago. Nosotros preguntamos, porque la verdad es que como tenemos tanta sequía y es tan impresionante ver la ciudad con esta cordillera maravillosa que tenemos, no hemos logrado bajar la movilidad del todo, pero hay menos autos en la calle, entonces se ve la cordillera preciosa. Entonces la gente pregunta, ¿llueve o no llueve? En principio mañana no. En principio mañana entonces el sistema frontal va a afectar de manera importante donde esta noche a la zona sur de nuestro país, en la madrugada a la Araucanía, a la región del Biobío, a la región de Ñuble, por la tarde ya eso de las 6 de la tarde, 5 de la tarde a la región del Maule y después a fines del día llega a la región de O'Higgins y ya en la madrugada del día viernes ya totalmente menos activo, va a llegar a la región metropolitana y también a sectores principalmente costeros de la región de Valparaíso, pero de forma bastante más débil de lo que llegó a esta zona. ¿Cuánto estamos esperando? Acá tenemos entonces los milímetros. Mañana jueves, entonces, esto lo consideramos desde la madrugada, entonces, del día jueves, o sea, en un par de horas más. Hoy a la medianoche. Exactamente. Ya. Donde entonces las precipitaciones más intensas, recordemos, en la zona sur de nuestro país y ya para mañana jueves, durante la mañana, en Ñuble, Biobío y el Maule, hasta 50 milímetros estamos esperando. 50 milímetros es bastante monto de agua acumulada. Es lluvia fuerte, sí. A rato va a ser muy intensa y también viene acompañada de viento que podría alcanzar los 60 hasta 70 kilómetros por hora. Mañana jueves, entonces, a fines del día ya va a llegar a la región de O'Higgins y ahí también podría llegar a ratos de forma un poquito más intensa. La región metropolitana mañana jueves no debiese tener precipitaciones. ¿Cuándo sí debiésemos tener precipitaciones en la región metropolitana? Entonces, el día viernes, pero principalmente en la madrugada. Nuevamente esta lluvia nos pilla más que nada de noche. Durante el día viernes vamos a tener precipitaciones, pero ya de forma bastante más débil en gran parte de la zona central. En este sistema frontal se salva la región de Coquimbo, donde no vamos a tener precipitaciones. Ahora, ¿es menos lluvia que este sistema frontal que pasó ya? ¿O es más o menos en torno a lo mismo? En torno a lo mismo, en los mismos sectores del centro-sur. En cambio, en sectores bien centros de nuestro país, va a ser mucho más débil. Por ejemplo, en la región de Valparaíso las precipitaciones van a ser cercanas a los 5 milímetros y en cambio en este sistema frontal que pasó fueron de 40 milímetros. O sea, se ve bastante la diferencia, pero sí va a ser bien intenso. ¿Dónde? En la zona centro-sur, en el Maule también 50. Y en la región de O'Higgins también a ratos podría ser algo intensa la lluvia. Pero los montos acumulados en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, van a ser bastante bajos. ¿Y cómo se viene entonces el panorama para los próximos días? Fíjense aquí porque no paran las precipitaciones en la zona centro-sur. Por ejemplo, la región del Maule, la región Ñuble y Biobío continuarán con precipitaciones el día sábado. No van a ser tan intensas. O'Higgins también, Rancagua también tiene lluvia. Rancagua también va a llegar algunas precipitaciones, pero también a fines del día. La región metropolitana, la región de Valparaíso con cielo nublado, quiebran las nubes por fin en la región de Coquimbo ya el día sábado y fíjense aquí el día domingo, cielo completamente nublado, el día lunes podrían volver las precipitaciones. Eso es una buena noticia porque estaba viendo justamente el día lunes podría haber precipitaciones desde la región de Valparaíso hacia el sur. Sí, esto es una proyección, recordemos que todavía queda mucho tiempo para el día lunes, pero se puede anticipar que hay probabilidades de precipitaciones nuevamente en gran parte de la zona central. Un pequeño descanso el día domingo, donde podríamos tener precipitaciones recién a fines del día en el centro-sur. El día lunes debiesen volver las precipitaciones, pero recuerdo, todavía queda mucho hasta el día lunes. La meteorología va cambiando de forma muy dinámica constantemente y por eso los pronósticos más certeros son hasta 3 días. Ojalá no más que eso, pero acá estamos proyectando un poquito más. Yael, muchas gracias. Que estén muy bien, muy buenas noches. Bueno, en un fallo que no tiene precedentes, la Corte Suprema declaró que el síndrome de Down no es una enfermedad y ordenó a una ISAPRE a prestar cobertura a un niño de 4 años. Conversamos con la familia, quienes califican de histórica esta resolución. Mire.
Todavía Fabián y su hijo Tomás, de 4 años, están asumiendo el fallo judicial histórico de la Corte Suprema. Han pasado solo horas de la sentencia. Dicen que el teléfono no ha parado de vibrar. Mensajes, felicitaciones por Facebook, grupos de apoyo que nosotros tenemos. Sabíamos que era importante el fallo, pero no habíamos dimensionado nunca lo tan importante que era. No sabíamos que era un precedente para todo lo que se venía después, así que ultra felices con eso. Tomás es un niño con síndrome de Down. Dice su padre le ha significado obstáculos, incluso a la hora de recibir cobertura en salud. Y es que Colmena actuó de forma arbitraria, según la Corte Suprema, al no otorgar cobertura en los gastos médicos del niño. La primera batalla ganada contra la discriminación, porque fue súper duro enterarnos cuando la primera vez que la aseguradora nos rechaza el reembolso que nosotros hicimos por las terapias de equina y fonoaudiología de Tomás. Fabián presentó un recurso de protección y el máximo tribunal del Poder Judicial declaró en un fallo histórico, sin precedentes, que el síndrome de Down no es una enfermedad y ordenó a la aseguradora cubrir las enfermedades comunes de Tomás. Es un fallo histórico porque establece que no existe ninguna obligación por parte de los beneficiarios del sistema de tener que declarar el síndrome de Down como una preexistencia, por cuanto no se trata de una patología. Tomás sufrió discriminación por parte de la empresa según la Corte, una triste realidad que en su familia dicen vivir las personas con síndrome de Down en aspectos tan básicos como la salud. Este fallo va a permitir que se genere un precedente positivo en torno a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y específicamente de aquellas que tienen síndrome de Down. Pugna judicial de más de un año, pero que creen valió la pena. Siempre creyeron que el síndrome de Down no es una enfermedad, mucho menos excusa para no cubrir gastos médicos. Es un triunfo moral porque al final se trata de respeto. Se trata de respeto entre personas, de tratarnos de personas. Todos somos iguales, tengamos una condición o no. Y condición puede ser una condición física, puede ser una condición socioeconómica, lo que sea. El proceso judicial finalizó. La empresa aseguradora deberá cubrir los gastos. Un triunfo, creen, no solo de ellos, sino que de toda la comunidad. Colmena prefirió por el momento no referirse al fallo judicial. El Senado declaró inadmisible el polémico proyecto de postnatal de emergencia. Quienes respaldaron la postura del Ejecutivo manifestaron que la propuesta irroga gasto fiscal, lo cual es competencia exclusiva del presidente de la República. El debate fue intenso y esta iniciativa ahora será analizada por una comisión mixta. Por la declaración de admisibilidad, 19 votos, por la negativa, 22 votos. Pasa a comisión mixta. Era la respuesta que cientos de madres y padres no querían escuchar del Senado. Que nos están obligando a las mamás a volver al trabajo. Como dicen algunos, solamente beneficia a un grupo de mujeres, pero esas mujeres valemos por 1, por 2, hasta por 4. Disconformidad tras una resolución que para algunos es la correcta porque se ajusta a lo que dice la Constitución. Y es que hace varias semanas ya se había dejado ver que sin patrocinio del gobierno este proyecto no podía avanzar. Esta pandemia ha afectado mucho más a las mujeres. Entonces yo no entiendo que realmente no tengamos en ese sentido la misma mirada. Parece que la constitucionalidad depende no de los argumentos legales de fondo, sino más bien depende de si me hicieron caso o no me hicieron caso en la iniciativa que presenté. Aquí lo que estamos resolviendo es ni más ni menos el devenir de nuestro sistema democrático. Quienes están en contra de este proyecto es precisamente porque no quieren discutir el contenido. Un encendido debate que no cierra del todo la puerta al postnatal de emergencia. Ahora será una comisión mixta la que resuelva. Veo que eslogan como los niños primero son solo marketing. Y por cosas como esta, la gente quiere una nueva constitución para Chile. Extender el postnatal necesita que se garanticen los recursos para pagar efectivamente las licencias. Eso solo lo puede hacer en nuestro país el presidente de la República. Por eso esta iniciativa es inadmisible. Esta votación muestra la plena desconexión de algunos con la realidad y la angustia con la que hoy viven miles de madres chilenas. Estamos confiados de que la comisión mixta podremos zanjar diferencias. Y nosotros vamos a ir ahí a defender la admisibilidad del proyecto y esperamos que esto se haga pronto. Comisión mixta que tendrá dos caminos posibles. Si se mantiene la postura del Senado, es decir, se insiste en la inadmisibilidad, el proyecto se archiva. Pero si se propone un informe favorable a su admisibilidad, la decisión volverá a estar en manos de ambas salas del Congreso Nacional. Esto estuvo dentro del acuerdo, se habló explícitamente
El acuerdo no resolvió nada al respecto. Si bien el acuerdo no señala que se declararía inadmisible el proyecto de ley de postnatal que hoy estamos discutiendo, un mínimo de buena fe permite ver claramente que son medidas incompatibles. Alternativa paralela a la del gobierno, la que establece que madres, padres y cuidadores de menores en edad preescolar puedan acceder a la Ley de Protección al Empleo, propuesta que el Ejecutivo trabaja a toda máquina para que sea tramitada cuanto antes como salida al entrampado postnatal de emergencia. El hermano de George Floyd, junto a representantes internacionales, solicitó a Naciones Unidas una investigación independiente sobre la muerte de su hermano. La alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, condenó la violencia por motivos raciales. Este video de un niño que se esconde cuando ve pasar un auto de policías encendió las redes sociales. La imagen muestra la realidad que viven las nuevas generaciones de afroamericanos en Estados Unidos, asustados por el historial de violencia solo por el color de su piel. Cuando se cumplen 3 semanas desde la muerte de este hombre afroamericano que remeció al país y generó un movimiento contra el racismo a nivel mundial, el debate sobre cambios sociales llegó hasta la ONU. Fue el propio hermano de George Floyd quien realizó un llamado desesperado por ayuda al Consejo de Derechos Humanos de la entidad. You watched my brother die. That could have been me. I am my brother's keeper. You in the United Nations are your brothers and sisters keepers in America, and you have the power to help us get justice for my brother George Floyd. I am asking you to help him. I am asking you to help me. I am asking you to help us, black people in America. Su petición estuvo acompañada del apoyo de varios representantes internacionales, sobre todo de delegados de países africanos que piden una investigación independiente de los hechos ocurridos en Minneapolis. La alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, aseguró que son necesarias reformas decisivas en la materia y condenó a quienes utilizan la raza para atacar a otro. We need to build on what has worked, from the enormous body of work and experience we already have. Time is of the essence. Patience has run out. Black lives matter. Indigenous lives matter. The life of people of color matter. All human beings are born equal in dignity and rights. El movimiento generado tras la muerte de Floyd llevó a que Estados Unidos esté viviendo uno de sus procesos sociales más importantes de las últimas décadas. La orden ejecutiva de Donald Trump, que reestructura a la Policía Nacional, ha sido uno de los resultados más concretos de las peticiones surgidas en medio de las manifestaciones. Un cambio que para los familiares de personas afroamericanas muertas bajo custodia policial sería un gran avance para combatir la corrupción de algunos agentes que en el pasado se ocultaban detrás del anonimato. La narrativa habría sido distinta si no hubiera grabación en video. Habríamos escuchado que George Floyd se resistió al arresto, que fue violento o algo así, y que el oficial temió por su vida. Pero eso no fue lo que vimos. Gracias al video pudimos ver que estaba esposado, en el suelo, su cara presionada contra el pavimento, y avisó que no podía respirar. Un cambio histórico que refleja la lucha de la familia de George Floyd, que abre esperanza y entrega una señal potente al mundo de que las muertes de los afroamericanos jamás volverán a ser invisibles para nadie. Y de regreso a nuestro país, Carabineros presentó una denuncia contra las 4 integrantes del colectivo feminista Las Tesis por incitación a acciones violentas contra la institución. Esto es a propósito de un video publicado hace pocas semanas en sus redes sociales. Mire. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Se transformaron en un icono del movimiento feminista a nivel mundial. En medio del estallido social en Chile, el colectivo Las Tesis, oriundo de Valparaíso, sorprendió con la performance Un violador en tu camino. La misma que se repitió bailada y cantada en distintos idiomas y en diversas ciudades del planeta.
Hoy, el colectivo está en la mira de Carabineros, todo por este video publicado en sus redes sociales el 27 de mayo. ACAB. All cops are bastards. Todos los pacos son bastardos. En la Fiscalía de Valparaíso fue presentada una denuncia por atentado contra la autoridad y amenazas hacia la institución, delitos que, según Carabineros, estarían justificados en la letra de esta nueva performance del colectivo. Dado los contenidos y alcances de las expresiones antes reproducidas dirigidas en contra de Carabineros y sus miembros, se hace evidente que el llamado en cuestión pretende crear una animadversión intencionada hacia dicha institución, destacando y derechamente imputando conductas represivas y alentadoras contra la integridad física del público en general, llamando con una clara intimidación hacia los integrantes de esta institución. Fuego a los pacos, fuego a la yuta es parte de la frase apuntada por Carabineros que motivó la denuncia, fragmento que ya no se encuentra disponible en el video que está en internet. Y los pacos nos persiguen, bloquean las salidas de nuestras casas, provocan, se infiltran como protestantes y comienzan a quemarlo todo. Desfilan armados por nuestras calles, vuelan por nuestras cabezas, lanzan gases, golpean, torturan, violan, destruyen, nos ciegan. Una situación que no me corresponde a mí como carabinero, es un proceso judicial que se está desarrollando y será la justicia quien determine si efectivamente hay algún hecho que investigar. Las tesis aseguran que se enteraron por la prensa de la denuncia de Carabineros. Además, acusan censura y un ataque directo hacia sus personas y su trabajo. Actualmente están trabajando todos sus representantes legales y haciendo todas las gestiones correspondientes para poder esclarecer estos hechos. Diferentes personajes y organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer les han brindado su apoyo. Parece impresentable que una institución estatal como Carabineros de Chile ocupe recursos y tiempos fiscales que nos pertenecen a todos y todas en perseguir la expresión artística y cultural de denuncia del colectivo Las Tesis. Desde ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas, aseguran que la denuncia no tiene sustento. Nosotros consideramos que este tipo de videos no constituyen en ningún caso un delito, no son subsumibles bajo este delito ni bajo ningún otro, porque se trata en realidad de manifestaciones políticas, son manifestaciones artísticas de una crítica social profunda a las instituciones y particularmente a la institución de Carabineros, como bien sabemos, pero en ningún caso se trata de una inducción a un hecho delictivo. Mientras que desde el gobierno, el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, respaldó la acción de Carabineros. La institución tiene todo el derecho a ejercer las acciones que estime pertinente para defender como corresponde la dignidad y la imagen de la institución. La Fiscalía de Valparaíso decretó una orden de investigar el caso, ya que los antecedentes todavía son insuficientes para que el Ministerio Público tome una decisión. Hay un impactante registro que está circulando en redes sociales. 2 trabajadoras de una residencial de adultos mayores subieron precisamente un ofensivo video grabado mientras bañaban a un anciano. El hogar donde trabajaban las desvinculó y no descartan incluso querellarse en contra de ellas. 15 segundos dura este video que generó indignación en usuarios de redes sociales. Un auxiliar de una residencia de adulto mayor habría grabado este video junto a una compañera de trabajo. Una canción burlesca y emoticones despectivos que describen el baño de un anciano fue subido a la red social TikTok, conocida entre adolescentes por divulgar videos de bailes y parodias. Pero lejos de provocar risas, la publicación se viralizó por lo ofensivo de su contenido, generando reacciones de rechazo y desaprobación frente al ofensivo trato. Bueno, estas son imágenes sumamente duras. La verdad es que no entender lo que están viviendo las personas mayores hoy día en Chile en el contexto de esta pandemia, especialmente las personas que residen en hogares de adultos mayores donde muchas veces los cuidadores y las cuidadoras se terminan transformando en la familia de estas personas. Existe, ¿cierto?, una ley que protege al adulto mayor y esto claramente es una acción de maltrato, ¿no? Y a priori, o sea, yo puedo asegurar que no es una enfermera certificada. Los mayores, las personas mayores, o sea, son tan frágiles como un niño. Entonces, eso es un acto que no es reprochable. El video habría sido grabado al interior de la residencial Senior Suites de calle Sebastián Elcano, desde donde aseguran que ambas funcionarias ya fueron desvinculadas. La denuncia presentada nos violenta y nos parece de máxima gravedad.
muestra una conducta que rechazamos y condenamos categóricamente porque va en contra de nuestra filosofía y valores institucionales. Y de confirmarse que este hecho ocurrió dentro de nuestras instalaciones, iniciaremos acciones legales contra todos aquellos que resulten responsables, además de un conjunto de medidas y una investigación interna. 24 horas conversó con las dos mujeres que estarían involucradas en el video. Ni el auxiliar que aparece ni aquella que lo grabó y subió a sus redes sociales quisieron dar su versión. Son más de 24.000 los adultos mayores de nuestro país que viven en residenciales. Padres, madres, abuelos, hermanas que se han llevado quizás la parte más dura del confinamiento. Por eso indignan videos como este, en días donde todo Chile lucha por cuidar a sus adultos mayores. Bien, pues recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Atención con estas cifras. Más de 83 millones de personas en nuestro continente podrían estar en extrema pobreza tras la pandemia. En Chile, la cifra podría significar que 1 millón de personas pasen hambre por no tener alimentación diaria tras la pandemia, según un estudio que realizó la CEPAL y la FAO. El gobierno trabaja para tratar de revertir este complejo panorama. El informe emanado de CEPAL y FAO es contundente. La pandemia traerá pobreza extrema y hambre a América Latina y el Caribe. Si el año pasado en la región habían 67 millones en esta situación, para el 2020, post pandemia, esa cifra podría llegar a 83 millones de personas. Y en Chile, 1 millón podrían caer en una crisis alimentaria. Dado que en la región va a haber un aumento considerable de personas en la pobreza extrema, ¿verdad? Vamos a aumentar el número de pobres extremos de 67 millones a 83 millones de personas. Estas 83 millones de personas en pobreza extrema tienen carencias muy concretas en relación a la canasta alimentaria. En términos simples, personas, seres humanos que estarán en inseguridad alimentaria. Una frase compuesta para definir que pasarán hambre, incluido Chile. Antes de la pandemia, en Chile vivían 600.000 personas en inseguridad alimentaria grave. 600.000 personas en Chile antes de la pandemia tenían que saltarse comidas porque no tenían que comer. Chile, siglo XXI, país de la OCDE, etcétera, 600.000 personas en condición de inseguridad alimentaria grave, a pesar de ser un gran productor de alimentos. Nuestra estimación es que con la pandemia este número podría aumentar en hasta 400.000 personas adicionales. En Chile se han multiplicado las carpas en las calles, han proliferado las ollas comunes y los campamentos evidencian una pobreza que se ha agudizado con la pandemia. Hoy, la señora Carmen y sus vecinas prepararon porotos en la olla común de Santiago Centro. Terrible, porque tenemos miedo nosotros a la hambruna que va a haber después. Y eso usted no me lo puede negar como periodista. A eso le tenemos miedo, mucho miedo. Gente sin trabajo, gente que han despedido. Los despidos, las caídas en los ingresos, el precio de los productos son los factores que aumentarán las carencias. El Ministerio de Agricultura trabaja en eso, precisamente en asegurar la cadena productiva del país. Que el stocks de alimentos que tiene América y Chile son muy altos, son más altos de lo que tenemos como promedio, ¿no? Entonces ahora tenemos que asegurar el ingreso familiar de cada hogar de Chile para que tenga los recursos para poder abastecerse de alimentos. Cifras que representan personas, madres, niños, familias a los que la pandemia les golpeará en la alimentación diaria. Una mirada que le preocupa al sacerdote Felipe Berríos. Mira, la presencia del Estado en el campamento donde yo vivo y en muchos otros lugares es nula. Entonces, es un Estado que no está presente, por lo tanto no conoce la realidad de la gente que está sufriendo las carencias más grandes, o las conoce en cifras. A veces nosotros hablamos de pobre y hablamos de cifras, pero no nos damos cuenta que detrás de eso hay personas, hay sueños truncados, hay niños que no van a tener futuro. Y eso hoy día en la pandemia nos hemos dado cuenta que ningún chileno sobra, que tenemos que estar todos unidos.
Tanto CEPAL como FAO creen que aún es tiempo de revertir en algo las cifras. Proponen un bono contra el hambre, poniendo el acento en reforzar la alimentación escolar, un apoyo financiero, expandir el autoconsumo, impedir el cierre de mercados, manteniendo el comercio mundial. El bono que estamos proponiendo contra el hambre representa el 70% de la línea de pobreza extrema. Es decir, para poder cubrir al menos las necesidades básicas alimentarias de este número de personas, de 83.4 millones de personas, y eso tendría un costo aproximado de 0,45% del PIB. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el pronóstico de la FAO y de la CEPAL no se cumpla. Para eso estamos trabajando en el Comité Seguro de Abastecimiento de Alimentos. Estamos trabajando con los pequeños agricultores, estamos trabajando con los camioneros, estamos trabajando con la industria, con los packing, con las plantas faenadoras. América Latina y, por cierto, Chile deberán trabajar duro, muy duro, para ir en ayuda de los más pobres, porque ese será uno de los daños colaterales más profundos de la pandemia. Cerca de 1 millón de chilenos que podrían pasar hambre si no se toman las medidas para impedir el aumento de la pobreza extrema. Fíjese que este jueves se publicó un hallazgo científico chileno de nivel mundial que tiene que ver con la era de los dinosaurios. Daniel Silva con nosotros. Daniel, ¿cómo te va? Así es, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, un grupo de paleontólogos encontró lo que ustedes están viendo en este lugar, un huevo fosilizado de más de 60 millones de años, 68 millones de años, y se cree que en su interior habría crecido este animal que están viendo en imágenes, un mosasaurio, un reptil marino gigantesco, un superdepredador de las profundidades que podría haber alcanzado hasta 15 o incluso 18 metros. Todos los antecedentes, los detalles de este gran hallazgo que se publicó en la revista Nature, lo revisamos en la siguiente nota. Hace 66 millones de años, un meteorito acabó con los dinosaurios. La quinta gran extinción marcó el final de los vertebrados gigantes. Sin embargo, cada cierto tiempo la ciencia nos hace viajar al pasado y conocer más la historia de estos grandes animales. Chile es conocido por su riqueza fósil y este miércoles un hallazgo fue noticia mundial. La revista Nature publicó el descubrimiento de un huevo prehistórico y esta es su imagen. Es el huevo más grande además de la era mesozoica, superando a los más grandes huevos de dinosaurios no aviares. Lo más probable es que pertenezca a un gran lepidosaurio y el hecho de encontrarlo en sedimentos marinos nos lleva a pensar de que pertenece a un mosasaurio. Quizás usted nunca lo ha escuchado, pero este reptil marino gigante, algo distorsionado por el cine, se robó la película en Jurassic World. Todo comenzó el año 2011 en medio de una excursión científica a la isla Seymour, en la parte este de la península antártica. Nos dividimos, un equipo iba a revisar los fósiles de la era mesozoica, los fósiles marinos del Cretácico. Es decir, la última parte de la era de los dinosaurios, viaje que quedó registrado, un verdadero paraíso de fósiles de grandes reptiles marinos. Aquí deben haber fácil unos 4 o 5 especímenes revueltos. Vértebras, parte de un propodio. Durante los primeros días, junto a David Rubilar, tuvimos la suerte de encontrar un pequeño valle con múltiples restos de reptiles marinos, entre ellos un material craneal correspondiente a un mosasaurio de gran tamaño. Esto que parece madera, y como bien digo, parece madera, porque son restos aparentemente craneales de un reptil marino muy grande. No puede ser, nunca he encontrado 3 plesiosaurios al hilo. Increíble, qué lugar. Levantamos los materiales, pero quedaban algunos restos in situ. ¿Ya? Entonces con Rodrigo decidimos como un día dedicarlo a recolectar los materiales que quedaban en el terreno cuando decidimos tomar un camino alternativo. Hallamos una estructura oscura que estaba al interior de un pequeño riachuelo que se forma por el deshielo. Y tras limpiarla un poco de sedimento y de barro, pudimos darnos cuenta que se trataba de una estructura de origen orgánico.
Ni ellos ni el resto de los científicos de la expedición lograron descifrar el enigma y el objeto fue bautizado como La Cosa. Y La Cosa quedó guardada en el repositorio del Museo Nacional de Historia Natural durante 7 años. Hasta que ocurrió que el verano del 2018 nos visitó la doctora Julia Clark de la Universidad de Texas y resulta que Julia venía a revisar materiales de pingüinos fósiles. David goes, he says, Higgs, well, you know, we found this thing in Antarctica and we call it the Thing. Yeah, the Thing, yeah. And we don't know what it is. So we go in it and he pulls the thing out and we look at it together and I just look at this thing, the thing, and I'm like, that's an egg. Bueno, ahí ocurrió lo que ocurre normalmente como cuando uno descubre o ve algo por primera vez, el entusiasmo imparable. Lo que habían tenido por años en un depósito, el enigma que nadie había podido desentrañar, todo cobraba sentido. Este fósil, llamado Antarcticolitus brady, que significa el huevo de piedra antártico, mide 29 centímetros en su eje mayor, 20 en su eje menor y tiene una masa estimada de 6.5 kilos. Este nuevo hallazgo representa el huevo de cáscara más blanda, más grande conocido hasta ahora. Y toda la evidencia indica que en su interior creció uno de los superdepredadores marinos más letales hace 68 millones de años. Un animal que podía llegar hasta los 15 metros de largo, hallazgo que fue destacado a nivel internacional. Es un verdadero orgullo que uno de nuestros profesionales del Museo Nacional de Historia Natural, el más decano de los museos de nuestro país, integre el equipo que ha realizado este hallazgo y que fue consignado en las páginas de la prestigiosa revista científica Nature. Pero esto es solo el comienzo, aún falta responder más preguntas. ¿Podría ser un huevo de otro animal? ¿Habrá material genético en su interior? Este fósil de 68 millones de años aún no revela todos sus secretos. Es cierto, no ha revelado todos sus secretos, pero para saber justamente y responder algunas de estas preguntas estamos a esta hora con el jefe de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural y también líder de esta expedición en la Antártica, el doctor David Rubilar. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, David, te quiero hacer una pregunta inmediatamente porque estábamos conversando fuera de cámara también con Iván. Vimos que en muchos portales, en muchas partes del mundo, se hablaba de un famoso huevo de dinosaurio. Se provoca esta confusión. ¿Por qué no es un huevo de dinosaurio? Sí, mira, los fósiles que tú encuentras en esta parte de la Antártica son fósiles materiales que fueron depositados en el fondo marino de hace más de 66 millones de años. Hasta donde sabemos, en el mundo no se ha registrado algún dinosaurio de la era mesozoica que sea un animal de hábitos marinos. ¿Qué había en los océanos de ese momento? Había un montón de reptiles distintos que estaban totalmente adaptados al medio ambiente marino, modificaron sus extremidades a manera de aletas, y uno de estos grupos son los mosasaurios. Otro grupo famoso también son los plesiosaurios, que muchas personas asocian con el famoso monstruo del lago Ness, digamos, que es un animal que tiene como un cuerpo rechoncho, unas aletas como de tortuga y cuello largo. Ahora, pero no son dinosaurios. Todos estos animales que los famosos reptiles marinos no están relacionados directamente con los dinosaurios. Ahora, recién lo mostraba Daniel, David, en el cine han sido retratados de alguna manera y mostraban un segmento de la película Jurassic Park. ¿Se parece a ese reptil que aparece en la película? ¿Es un poco esa en la imagen? En términos generales es más o menos parecido, sin embargo está totalmente desproporcionado. ¿Por qué? Los mayores mosasaurios llegaron a medir en torno de los 18 metros de largo. Lo que se ve en la película es una cosa totalmente fuera, digamos, de cualquier referencia científica. Es solamente un fetiche para el cine. David, otra pregunta también tiene que ver con que lo recibí mucho por redes sociales. ¿Qué hicieron ustedes cuando encontraron y se dieron cuenta que tenían en sus manos un huevo de la época de los dinosaurios, no del Cretácico? ¿Lo pudieron estudiar qué había en su interior, por ejemplo? Sí, sin duda. Cuando Julia me mencionó la posibilidad de que podía ser un huevo de cáscara blanda, lo que inmediatamente hicimos fue tomar muestra
unas pequeñas muestras milimétricas de la supuesta cáscara para hacer cortes histológicos, y también llevamos el material a la clínica Las Condes para hacer una tomografía y descartar que en el interior quedasen todavía algún tipo de resto. Nosotros, al ver este huevo que está totalmente plegado, como lo ven ahí, digamos, en la nota, al estar plegado nos indicaba que el animal debió eclosionar. Por lo tanto, el estuche debía estar, la cáscara de huevo blando debía estar totalmente vacía. Pero es un análisis que hay que hacer para descartar cualquier tipo de material de importancia que quedara en él. Ahora, David, dado el interés científico y naturalmente uno podría pensar pedagógico que puede tener esto que ustedes llamaban al principio la cosa, ¿este huevo va a ser exhibido a futuro en el museo? Para que, por ejemplo, los escolares pudieran verlo, para que la gente pudiera verlo. Es lo ideal. Yo no puedo hablar a nombre de la dirección del museo, pero lo que sí te puedo decir es que el museo siempre está con interés de mostrar los últimos avances que se generan en investigación científica por sus curadores, digamos, al público. Es parte de nuestro quehacer como institución patrimonial. Entonces siempre estamos pensando en nuevas exhibiciones y cómo retratar de mejor manera, digamos, las piezas que se encuentran al interior. Por ejemplo, tuvimos hace unos años una gran exhibición de dinosaurios más allá de la extinción, que fue una de las exhibiciones más visitadas en nuestro museo. Llevó, no recuerdo bien el dato, pero en torno de 500.000 personas. Entonces, eso, digamos, te habla del interés que hay por estos temas, que son, por ejemplo, el conocer la historia de la vida en el planeta en un sentido mucho más profundo. Y de hecho hicimos una vez una nota con eso, una noche en el museo, ahí junto a David Rubilar también. David, jefe de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, muchísimas gracias y felicitaciones. No cualquier investigación aparece en esta revista, la revista Nature. Que tengan muy buenas noches. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Interesante, ¿eh? Ya, hartas preguntas que quedan ahí todavía por resolver. Ojalá se pueda exhibir alguna vez para que la gente pueda acceder a visitarlo. Está en el museo, así que probablemente va a estar más adelante, esperemos, también ahí exhibido está en las bodegas, para la población. Está como un repositorio en el Museo Nacional de Historia Natural, este huevo de la época de los dinosaurios. Manuel, muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas noches. Vamos con otras informaciones. El director chileno Pablo Larraín será el director encargado de traer a la pantalla grande a Lady Di, o la princesa Diana de Gales, los momentos previos a su separación del príncipe Carlos, cuando se aprestaba a decirle adiós a la realeza, será el punto de partida de un film que, francamente, promete. Han pasado casi 23 años desde su muerte, pero la imagen de Diana de Gales, la llamada princesa del pueblo, sigue tan presente como el día que falleció. Difícil, repiten los británicos, encontrar a alguien que se acerque a su carisma, carácter y personalidad que tanta fama le dio. Esa fama, ese aura que tenía ella de alguien muy especial, muy fuera de lo común. Fuera de lo común porque Diana siempre fue distinta a pesar de las estrictas reglas de la realeza. Lo demostró con su cercanía con las obras que lideró y también con decisiones que se alejaron del siempre riguroso protocolo. Una de ellas, su separación del príncipe Carlos, mediática ruptura cargada de dudas y misterios, que ahora el director chileno Pablo Larraín retratará en su nueva película llamada Spencer. Cuando alguien decide no ser la reina y afirma prefiero ser yo misma, estamos ante una gran decisión, un cuento de hadas al revés. Eso siempre me sorprendió mucho y creí que debe haber sido una decisión muy dura. Ese es el corazón de la película. Pablo Larraín se ha especializado en su filmografía en tratar este tema de diferentes maneras, me refiero al poder, y creo que sin duda ya su experticia internacional va a hacer de esta película un fenómeno o un hito interesante. La película comenzará a rodarse a inicios de 2021 y recreará el fin de semana en que Diana Spencer, nombre de soltera de la princesa, tomó la decisión de terminar su matrimonio con el príncipe Carlos para iniciar una vida fuera de la realeza. Vemos el cambio enorme entre esta princesa de Gales tímida a una mujer separada, muy, diríamos, espontánea delante del mundo. Quien personificará el icónico papel, la estadounidense Kristen Stewart, conocida por sus roles protagónicos en la saga Crepúsculo y en películas como Siempre Alice y On the Road. Será ella quien reviva una historia que se remontará a inicios de los años 90. Kristen es una de las grandes actrices de hoy. Para hacer esto bien necesitas algo muy importante, que al mismo tiempo es un misterio. Kristen puede ser muchas cosas, ser muy misteriosa y frágil, y en última instancia muy fuerte también.
La última década ha estado destacando como actriz, ha estado trabajando con cineastas de prestigio y dentro de esa filmografía ha estado logrando papeles muy interesantes, ha estado gustando mucho a la crítica, ha sido reconocida entre las mejores actrices del último tiempo. Así Pablo Larraín vuelve a dirigir una película donde la imagen de una mujer fuerte y empoderada es la protagonista. Ya lo hizo en 2016 con la cinta Jackie, protagonizada por la actriz Natalie Portman. La historia dramática de Jackie Kennedy posterior a la muerte en 1963 de su marido y presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Con galardones a su guión, diseño de vestuario, maquillaje y fotografía. And in those 4 or 5 days, she had to make important decisions and somehow just putting the entire pain of a country over her back. One of the exciting things about working with Pablo was this sort of fluid process. Película reconocida internacionalmente que se suma a la larga lista de Pablo Larraín en la que se encuentra El Club Neruda y No, esta última nominada a un premio Oscar por mejor película de habla no inglesa. No ha dejado a nadie indiferente y sigue dando que hablar y también tiene roles protagónicos fuertes y encarnados por mujeres. En ese sentido, una película como Spencer, que es la que se acaba de anunciar, podría ser una nueva incursión de Pablo Larraín dentro del universo femenino. Spencer, la película de Diana de Gales, podría convertirse en otro de los aciertos cinematográficos de Larraín. El desafío estará en personificar a una de las figuras más reconocidas y queridas y que, sin embargo, dicen siempre desafió con su presencia a la familia real. Sterling, el Kun Agüero, palo, Foden, gol. Después de 100 días volvió la Premier League. El City de Claudio Bravo, que no fue citado, goleó al Arsenal en el regreso. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Bajo estrictas medidas sanitarias retornó el fútbol, el para muchos la mejor liga del planeta, sin público y con un City de Pep Guardiola en gran forma. De regreso con la Premier que está de vuelta. Estamos haciendo un progreso importante y hoy en realidad se marca otro hito importante. La mejor liga del mundo volverá a funcionar después de 100 días. Exactamente 100 días sin Premier League. 100 días que fueron eternos. El fútbol está de regreso. De regreso, pero con un nuevo estilo, con otra cara, todo adaptado a la pandemia. La Premier está de regreso con este público. Se escucha público, pero no hay son parlantes que simulan ambiente. Todos menos 5 países transmitirán los partidos de hoy. La Premier League está regresando y el mundo está observando. Una liga sumamente consumida en el planeta que regresó con 2 partidos. Aston Villa con Sheffield United y Manchester City con Arsenal. La pegada de Kevin. ¡Gol! La Premier League fue preparando este regreso meticulosamente, con todos los equipos tomando todos los resguardos. Los entrenamientos tenían un claro distanciamiento social. Hubo momentos en que no sabíamos exactamente si volveríamos a jugar en esta temporada. Habrá un calendario extremadamente apretado. Se jugarán 9 partidos en 39 días, por lo que la rotación será casi obligatoria. Tendremos que rotar y usar absolutamente a todos los jugadores. Para muchos, la mejor liga del mundo está de regreso, con todas las nuevas normas sanitarias expuestas en cada partido. Así es la nueva forma de jugar al fútbol. Y revisamos de inmediato imágenes del regreso de la Premier con Pep Guardiola. Bajo la lluvia, el Manchester City goleó al Arsenal. A los 47 minutos, Sterling, centro de Kevin De Bruyne, error de David Luiz y anota el 1-0 para el City. No estuvo citado Claudio Bravo. Vamos a la segunda etapa. Kevin De Bruyne, penal de David Luiz sobre el argelino Ryan Mahrez, expulsión, y el belga a los 6 del segundo tiempo ponía el 2-0 para los ciudadanos de Manchester. Y a los 46, Phil Foden tras el palo sentencia entonces el 3-0 para el Manchester City. Vamos ahora al Eibar con el Athletic de Bilbao, donde hay participación de chileno. Penal que va a convertir ese señor, Fabián Orellana, que decreta el
2-1 en favor del Eibar y que luego le empatarían el Atlético de Bilbao. Buena definición, remate de Fabián Orellana. Y esta es la final de la Copa Italia entre dicen que va a continuar, que va a renovar las arengas y los lanzamientos penales. Falla Paulo Dybala para la Juve, Diego Armando Maradona. Y tan famoso que los hinchas de Nápoles se olvidaron de la pandemia que azotó con dureza en Italia los últimos meses. En las calles, todos juntos, sin mascarilla y con mucha emoción, celebraron los fanáticos la sexta Copa Italia del club, que le ganaron a su archirrival, la Juventus. Alegría desenfrenada que llamó la atención de inmediato de las autoridades sanitarias italianas, que temen un rebrote masivo de contagios por este tipo de festejos que complica a todo el mundo y sobre todo en Italia, tantos fallecidos por el coronavirus. Vamos ahora al CIFUB, que sigue en medio de la tormenta, y el famoso fondo de retiro que sigue generando muchas polémicas. ¿Quién debe recibir ese beneficio? En la siguiente nota. Llegó un acuerdo con Tablet para que le llegara aproximadamente $1 millón, y le llega una plata, la cual se supone que va para beneficio de los jugadores. El presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, puso sobre la mesa la millonaria cifra que recibe el CIFUB de la empresa Turner, dineros que el sindicato justificó con la creación del fondo de retiro. El fondo de retiro fue prácticamente el plan de gobierno, uno de los proyectos del plan de gobierno que nosotros tuvimos. A dicho beneficio puede acceder todo aquel jugador que dejó la actividad desde 2016 y con al menos 13 años de carrera en Chile, o los extranjeros con 8 temporadas en este país. Hasta la fecha son 54 jugadores quienes han recibido este fondo. De ahí nacen algunos cuestionamientos. ¿Quiénes lo reciben? ¿Por qué? Todo lo que es antiguo y que luchó por esto no fue invitado. Se sembró a través de Carlos Soto y se cosechó a través de Gamaliel García. Varios exjugadores han alzado la voz quejándose de ser ignorados y dejados de lado por el CIFUB. Según ellos, ¿quiénes deben recibir el beneficio? Entonces hay que buscar una fórmula. Yo vuelvo a repetir, una fórmula que los deje satisfechos a todos. Siento que hay necesidades primero que cubrir. Yo no sé cuánta necesidad, con el cariño que le tengo a Cristian Álvarez, a Milo Mirosevic. Hay que irse a dar una vuelta y resulta que ellos tomaron un bono y está Otárola, está Díaz, un arquero que está en silla de ruedas, que tuvo un accidente, le falta una pierna. Pero así como hay críticos de la forma o fondo, también hay quienes defienden lo realizado por el sindicato. Palabras de agradecimientos para el CIFUB. Respeto y agradecimiento al CIFUB. Otra arista del conflicto es la que tocó el ex Colo-Colo Lucas Domínguez en sus redes sociales. Hay gente que se desvive en estos momentos por recibir cajas de ayuda de 30 lucas. Timing de lujo, el de mis colegas. El matador encendió la mecha de una bomba mediática. Exfutbolistas divididos por un beneficio. El fondo de retiro entregado por el CIFUB en el ojo del huracán. Y la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, señaló que no está tan convencida de que los Juegos Olímpicos se puedan aplazar aún más y aseguró que hay muchos temas por solucionar ante la pandemia del coronavirus. Además, añadió que para los atletas sería muy, pero muy complicado que los Juegos se vuelvan a postergar. Recordamos que la cita olímpica quedó fijada para el próximo 23 de julio del 2021. Muy, pero muy complicado el tema de realizarse los Juegos Olímpicos en Tokio, allá en Oriente. Y vean, dos hombres muy polémicos. Marcelo Ríos, que trató de payaso a Nick Kyrgios, y adivinen qué. Obviamente, el polémico tenista australiano no se quedó callado y le respondió al ex número 1 del mundo del tenis. Mire. Ambos tan talentosos como polémicos, esta historia comienza con esta declaración. Pero no es un tipo, tampoco es un Kyrgios que se va a otro nivel, es decir, Kyrgios ya es un payaso. Pero... En entrevista con los extenistas Javier Frana y Alex Correia, el Chino Ríos trató de payaso a Nick Kyrgios. Esta cuenta de Instagram destacó las palabras del zurdo de Vitacura y fue ahí donde el australiano entró con un fuerte golpe. Magnífico, nadie se preocupa más de él, así que empieza a hablar de mí, lo entiendo. Artillería pesada en contra del ex número 1 del mundo. Kyrgios no se guardó nada y trató a Ríos de ignorado. Un cruce de declaraciones que se tomó las redes sociales por el carácter de ambos, porque si conocemos el polémico perfil de Ríos. ¿Qué no te dé la chucha, weón?
En ese momento como que me provocaron. En el otro lado, Kyrgios no se queda atrás, saca de quicio con su burlesco servicio. Acostumbrado a romper raquetas en la cancha y también fuera de ella, $113.000 le costó este show en Cincinnati. Lo obligaron a ir al psicólogo y a que respete también el código de conducta. ¿No tienes nada más que hacer un domingo en la noche? Trayó esta polera de un fanático que tenía el nombre de Novak Djokovic estampado, regala partidos. Tira sus raquetas al público, insulta a sus rivales. Kokinakis se tu novia. Y es capaz de darle pelotazos en el cuerpo a leyendas como Rafael Nadal. Le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y hacia sí mismo también. Solo otro polémico personaje como Marcelo Ríos pudo llamar payaso a uno que no duda en responder. Un choque de dos titanes de la controversia y del que todo el mundo espera la siguiente respuesta. Veremos si hay un nuevo capítulo entre estos dos chicos malos del tenis mundial. Seguro que va a haber algo. Algunos aprovecharon la cuarentena y el confinamiento para entrenar. Este gimnasta estadounidense Aaron Michael Cook hizo lo propio. Realizó una impresionante voltereta invertida de 6 giros sin tocar el piso con sus manos. Algo que estrenará en la reapertura de las competencias universitarias. Pura calidad de Michael Aaron Cook. ¿Qué tal? Y con esto despedimos Deporte. Usted continúe en 24 Horas Central. Vamos a una pausa comercial. Buenas noches. horas.cl. Atención a lo siguiente, porque antes de la pandemia las proyecciones eran optimistas para los bienes de lujo, panorama que, usted sabe, ha cambiado y de manera radical. Los alimentos frescos y empacados, por otro lado, tendrán un positivo crecimiento en su demanda. Ingresando a 24horas.cl, usted puede revisar cuáles son los productos que tendrán más y menos venta después de la crisis por COVID-19. Bien, pues estamos terminando las noticias. Queremos dar las gracias por informarse junto a nosotros. Lo invitamos a que permanezca en nuestra sintonía. Ya llega lo que vamos a revisar. ¿Qué pasó un día como hoy, 17 de junio? En Momentos CTVN, luego un informe del tiempo y un nuevo capítulo de ERCAI. No se lo pierda, que tenga muy buenas noches.